Ahora vamos de Sagunto a Albacete con Francisco Jurado. Francisco Jurado es arquitecto, profesor de estructuras de la Universidad Politécnica de Madrid. Además de haber realizado diversas obras de nueva planta, ha restaurado casi un centenar de edificios históricos, como el Acueducto de Segovia, la Iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid, la Mezquita del Cristo de la Luz en Toledo. Y los últimos años ha estado dedicado a trabajar en la ciudad de Lorca tras el conocido terremoto del 2011. También ha intervenido en la Catedral de Santiago de Compostela y en la Alhambra de Granada. Adelante, Francisco, muchas gracias. Buenos días. Vamos a compartir la pantalla. Vale, pues como siempre agradecer que contéis conmigo para volver a revivir uno de los trabajos que he tenido oportunidad de hacer. En este caso, efectivamente vamos a hablar en Albacete de lo que son los llamados depósitos del Sol, que lo presento con este sello que después terminaré explicando un poco. En Albacete pues hay los primeros proyectos de abastecimiento de agua, se realizan en 1903 y son proyectos de ingeniería, ¿no? De ingenieros como este, en el que tenemos un depósito de gravedad, que se quiere dotar de un elemento así un poco, digamos, estilístico o estético. Sin embargo, este proyecto el que nos ocupa, que también parte es un depósito cilíndrico doble, que tiene unos 15 metros, 7 metros en la parte superior el cilindro y 6 metros en la parte inferior. Es un doble depósito de agua y un diámetro como de 15 metros. Ya veis, este sería el interior, cortado por aquí debajo, con unos 21 soportes y una estructura reticular de hormigón. Y esto se realiza en el año 1921. Es un proyecto de un ingeniero que es muy sobrio en principio y que después es decorado por uno de los arquitectos que interviene en Albacete, haciendo pues este tipo de decoraciones un poco neo, ¿no? Y que sin embargo realmente es lo que llama la atención, digamos, al ayuntamiento para generar una escuela-taller y intentar recuperar, estamos hablando de los años 90, intentar recuperar este elemento, puesto que Albacete tiene poco patrimonio construido realmente histórico, porque la capital de Albacete históricamente era Chinchilla, ¿no? Y bueno, pues cuando se establece Albacete como tal, pues los edificios son como más contemporáneos, salvo algunos. En este caso, pues esto se consideraba, sin estar protegido en ese momento, como que tenía interés recuperarlo. Se formó una escuela-taller y se empezó a intentar restaurar. Ya veis, aquí hay un depósito, el depósito este que veíamos antes y otro de gravedad también alrededor. Esta parte es el interior, la parte inferior izquierda, el interior de la linterna o de ventilación del depósito cilíndrico, y el depósito cuadrado pues se dedicaron a demoler lo que es la cubierta, que era también de hormigón, porque estaba muy deteriorada, muy oxidada por la condensación de lo que era el contenido de agua, ¿no? En el año 1994 pues se propuso, bueno, previamente se había intentado hacer algún proyecto, buscarle utilización, uso a este contenedor, mientras se iba restaurando por fuera, como si fuera una fachada histórica, el edificio. El uso que se proponía al principio era como una especie de auditorio, sala de música, y claro, esto no era muy apropiado para esto. Quería hablar de que en este caso quizás este proyecto sea un ejemplo de cómo un uso muy acorde con lo que es la forma del contenedor pues puede tener más o menos éxito, ¿no? Entonces, bueno, en el año 94 se decide que el uso, a raíz de una propuesta que me pidieron, sea una biblioteca para la ciudad de Albacete. Había una red de bibliotecas y esto se iba a convertir en la biblioteca central. Aquí estamos tomando medidas en ese momento, hace ya 26 años, ¿no? El director en ese caso de la biblioteca es que me ayudaba, y bueno, pues cómo estaba en este momento esta zona, ¿no? El edificio
El estado actual realmente es esto que estamos viendo aquí. Quedaba el depósito cuadrado que ya habían limpiado, habían quitado la cubierta y se quedaba un espacio de 20 por 20 metros. El depósito circular y la caseta de bombas que me pareció interesante integrar en la composición. Esto es en el entorno urbano. Y el proyecto pues surge como muy obvio, muy sencillo. Es los 3 contenedores anteriores relacionados con el uso de abastecimiento de agua y de bombeo, y añadir otra pieza nueva, que es una pieza de servicios y un elemento de comunicación que también es visual y que se convierte en una torre. O sea, es como añadirle la chimenea que no tiene, o añadirle la farola, o añadirle el elemento vertical. Y luego simplemente un cuerpo, una especie de vestíbulo acristalado que une todos los espacios. O sea que la planta baja es esta que está coloreada. La planta de arriba empieza ya a desarrollarse nada más que en el depósito circular. Estas son... Y bueno, y ahora veremos la biblioteca, que es una biblioteca, digamos, de trazado clásico con esta forma, ¿no? Bueno, todo esto conlleva el introducir elementos para que entre iluminación y sanear, digamos, limpiar la estructura de tanto soporte para que fuera un poco más útil para el uso, ¿no? Estas eran las imágenes del proyecto, estamos hablando del año 1994. Y aquí está la sección que quizás explique mejor el edificio, ¿no? De todos modos, tenía aquí unas imágenes. Este es un dibujo de aquel entonces, ¿eh? Ahora los hemos pasado a programas que corren ahora mejor. Pero veis que la composición era los 2 depósitos, la caseta de bombas, el ascensor, que es claramente trazado con un trazado muy vertical, justificando una especie como de mirador arriba, o de donde iba a colocarse incluso la maquinaria de climatización de estos contenedores, con una escalera que se desarrolla a través de él, y el cuerpo que hemos dicho de servicios, ¿no? Y el resto es unido por cristal. Si lo vemos por dentro, se explica bien, primero, cuál va a ser el espacio principal que define el uso de este edificio, que es la biblioteca, y que tiene pues 2 anillos de almacenaje de libros, y el espacio central, que se aprovecha de todo este volumen de 15 metros de diámetro, con la linterna de ventilación, ahora utilizada como elemento de iluminación, en el que además hicimos una serie de perforaciones en la parte, ahora lo veremos después, para conseguir una iluminación difuminada en el interior. Construcción de una entreplanta, después, tras eliminar gran parte de los soportes que había aquí, dejar solamente 8, y dejar aquí una zona, una entreplanta de oficinas y una mediateca en la parte inferior, ¿no? Y luego los vestíbulos acristalados, y como decía antes, un depósito cuadrado que se proyecta una cubierta, la veremos también, para dejar un espacio totalmente diáfano que se convierte en una sala de estudios, que tras una discusión sobre los usos, si era interesante o no, porque el director de la biblioteca sí que daba un claro programa y quería dividir este espacio, compartimentarlo, que si hace un espacio cuentacuentos, que si hace un espacio para niños. Yo le dije que esto era un espacio muy interesante, ya que habían eliminado la cubierta de hormigón que tenía soportes y todo esto, y dejar un espacio diáfano que después que él construya dentro lo que quisiera. Nunca se compartimentó, quiero decir, sino que se utilizó directamente tal cual como una sala de estudios, ¿no? Vamos a bajar. Aquí vemos el comienzo de las obras, en el que se empieza a abrir huecos. Este es el depósito inferior, los soportes que había, y tantos soportes de hormigón. Esas perforaciones pequeñas eran las únicas que había, que era para ventilar cuando estaba lleno de agua,
y nosotros rasgamos, ¿no? Aquí con el contraluz parece que sea una rotura más grande, pero rasgamos para que entrara luz a lo que iba a ser la futura entreplanta. Esto es, después de romper también el fondo del vaso superior para entrar a él, donde se ubicaba, para ubicar la escalera que va perimetralmente dispuesta, y la visión que había en ese momento de este depósito inferior. Este sería el techo de ese depósito inferior. Y este es el espacio verdaderamente alucinante. Hemos entrado por este agujero, o sea que la fotografía esta está hecha desde este agujero de aquí. Hemos entrado aquí a este espacio y, bueno, veis cómo es una construcción absolutamente mínima, o sea, hormigón, la cubierta también con un hormigón relativamente encofrado, no para dejarlo visto, evidentemente, porque esto es un depósito. Y bueno, creo recordar cómo alguien me estaba hablando desde la escalera, que aquí no aparece, por donde habíamos entrado, y yo estaba aquí dentro y era imposible escuchar nada porque reverberaba el sonido contra ti. O sea que lo del uso en su momento, si hubieran hecho algo de musical, no tenía ningún sentido con un espacio precisamente convexo hacia adentro, ¿no? O cóncavo, quiero decir. Bueno, son distintas fotografías. Tengo muy pocas porque en este momento ni siquiera, evidentemente no había fotografías digitales y simplemente cuando nos acordamos hacer una diapositiva o hacemos una fotografía de papel. Y este es el depósito en obras. Ya están abiertas las perforaciones para iluminar, las perforaciones para entrar, la torre que se está construyendo con un encofrado trepante, la torre del ascensor y otra fotografía más antes de que se empiece a hacer la escalera con la esbeltez tan enorme con la que se proyectó la caja de este ascensor, ¿no? Había una escalera helicoidal por la que se accedía también en paralelo desde el espacio de abajo hasta la cubierta para limpiar, para poder acceder a la linterna. Esta escalera la utilizamos nosotros, fuimos también comunicando los distintos espacios y también la utilizamos después para acceder a la cubierta en la que habilitamos los lucernarios en cada gajo, ¿no? Los planos de ese momento, del año 94, bueno, pues este es el plano de cimentación y saneamiento. Cimentación, claro, está el edificio ya y lo que vamos a dejar son solamente 8 soportes en el interior, aquí en detalle de cómo se refuerzan los que hay. Y esta es la entreplanta que se construye también con el mismo tipo de lenguaje, con el mismo tipo de criterio estructural. Se deja un anillo central que se iba a meter una cúpula de pavés en este elemento y luego, sin embargo, se hizo pisable. Este sería el anillo central de la entreplanta. Abajo se construye lo que iba a ser una mediateca. Aquí está ya utilizándose. Y en la parte de arriba, estamos aquí en obras, pues los 8 soportes que se han dejado y un suelo de vidrio que ilumina a la parte inferior, ¿no? En este techo es donde se han eliminado el resto de soportes a base de reforzar las estructuras existentes para dejar mucho más limpio este espacio, ¿no? Entonces esta es la zona de oficinas que, bueno, pues una fotografía muy reciente, pues veis que en una de las zonas pues trabajan más o menos en una especie de pool o de espacio abierto, ¿no? Como decía, estos elementos eran la ventilación del antiguo depósito y estas son las ventanas que se abren, que las vemos aquí en el exterior, ¿no? La escalera pues se cerró con un elemento translúcido de ónix o de alabastro, no recuerdo, y bueno, pues se es bastante respetuoso porque tampoco tiene mucho sentido el distribuir los espacios con este volumen, ¿no? Como decía, la estructura se cortan una serie de pilares a base de reforzar los elementos que se van dejando y se dejan solamente los 8 soportes perimetrales, lo cual permite que se siga leyendo el depósito, pero que se utilice de una forma más diáfana la parte inferior. La torre, que al final es un elemento muy atrevido porque tiene
realmente es el hueco de un ascensor, solamente tiene 12 centímetros de espesor y es muy esbelta, tiene 34 metros de altura. Esa es la planta que tiene. Y encima tiene perforaciones para que cuando se sube en un ascensor que tiene la cabina de vidrio, vayamos viendo cómo nos alejamos de la cota cero, ¿no? En este momento no había esta tecnología que tenemos ahora de ascensores colgados dentro del mismo hueco, sino que teníamos que hacer lo que es, y no tengo aquí la foto, pero bueno, me voy a la planta anterior, había que colocar en planta baja, bueno, este espacio que hay aquí, es donde está la maquinaria del ascensor. Este espacio, la maquinaria del ascensor, con un sistema de poleas, tira de la parte de arriba, de modo que lo que ahora sería muy sencillo, que sería colocando la maquinaria adentro, en este momento hubo que colocarse abajo. Era interesante la fotografía de esta puerta, que es una puerta pivotante, pero bueno, no la tengo aquí. O sea que la torre se convierte en un elemento muy singular, después que tiene mucha presencia en la plaza, que también se utiliza para iluminar esta futura plaza que se genera alrededor del depósito. Y otro elemento singular es la cubierta, que en principio la cubierta del espacio cuadrado, que en principio se había pensado metálica, de esta forma, como si fueran curvas de nivel, que es como una cubierta a 4 aguas con una cierta deformación y con una especie de cubo. Yo hablaba de un meteorito de luz incrustado, decía, que era pues un cubo que funciona como lucernario y que sin embargo al final se diseñó de madera. Y esto es lo que entonces tuvimos que hacer utilizando lo que nos permitía el ordenador, que era transferir la geometría dibujada a una geometría que pudiéramos analizar, en este caso con una hoja de cálculo, para definir todos los encuentros y ver cómo se hacía. Voy a explicar cómo es la cubierta otra vez con una imagen. La cubierta es así y su estructura es esta que vemos, ¿no? O sea, es una retícula de madera. No tiene ningún elemento por debajo, nada más que su propia forma y se atiranta, digamos, entre sí, vamos, simplemente porque interacciona el tablero de madera que se construye arriba con las piezas estas que no tienen más allá de 20 por 7 centímetros. Ni siquiera es madera laminada, es madera normal y corriente, aserrada, ¿no? Y luego todo flota en esta, digamos, esto azul sería vidrio, pues luego flota alrededor y está apoyada con unos elementos, unos tubos metálicos en lo que es el depósito, en los muros que cerraban el depósito cuadrado, ¿no? Bueno, entonces, como digo, el análisis fue pasar del dibujo al número para dar todas las piezas, toda la cantidad de piezas que había, 194 piezas distintas con distintos ángulos, procesado, digamos, a través de una hoja de cálculo. De modo que estos señores, aquí estoy con ellos, que estaban en Andalucía y se dedicaban a hacer construcciones agrícolas, optaron a construir esta cubierta y aquí se hizo un premontaje primero en el campo, se desmontó después y se llevó allí para montarla en la plaza y después subirla con un par de grúas en lo alto de este depósito. Bueno, es interesante decir que con el presupuesto que contábamos entonces es el equivalente a 360.000 euros. O sea, 360.000 euros del año 94, que tenía que haber sido prácticamente el doble, ¿no? Y esto es un ejercicio de posibilismo, como digo yo, para intentar llevar a cabo esta obra, ¿no? Bueno, aquí veis entonces la cubierta, que tenía este diseño de escamas de aluminio por fuera y que sencillamente eran estos tableros que os contaba de madera con los listones, o sea, tableros fenólicos y listones de madera de 20 centímetros de canto, de modo que todo es estructura, o sea, que hay unas pletinas metálicas que no se ven aquí que pasan por debajo, porque estos elementos trabajan a flexión también,
y tiene que tener continuidad, y la única forma de darle continuidad es a través del tablero superior, que se atornilla, y a través de estas líneas metálicas que también dan continuidad por la parte inferior a las secciones, ¿no? El espacio de lectura pues se convierte en una fotografía actual en el que hay 216 puestos de lectura y es uno de los espacios que ha conocido todo el mundo que ha estudiado en Albacete, porque por las noches se dejaba abierto en época de exámenes y había colas realmente para utilizarlo. O sea, yo creo que una de las cosas que hay que decir de este edificio es que se ha utilizado muy intensivamente y es el mayor éxito que ha podido tener, que un contenedor de industrial se ha utilizado como se ha utilizado este, ¿no? El depósito de bombas, el contenedor de las bombas, cuando se empezó la obra, no sé quién del ayuntamiento decidió que había que tirarlo. Entonces, a mí, cuando el proyecto estaba pensado con que se mantuviera, pues volvimos a diseñarlo, ahora ya con estas, digamos, de estructura de madera interior, etcétera, volvimos a diseñarlo como tal para que se construyera, ¿no? Tiene curiosidades el proyecto, como por ejemplo que el vestíbulo, que está acristalado y une las distintas piezas, lleva el sistema de acondicionamiento de aire por la parte superior, o sea, por la parte superior de la losa. La losa de hormigón se ve en el interior y el aire corre por una especie de cubierta técnica con unos tubos de PVC que van dejando puntitos en el techo por el que baja el aire y luego se retorna por otro espacio. O sea, todo estaba como muy integrado y muy pensado, ¿no? Y luego los pavimentos, se hacen pavimentos in situ, de terrazo in situ, bueno, en el que se juega en este caso con la proyección más o menos de lo que es el meteorito de luz, y en los demás sitios pues como que se va trazando en función de la geometría. Son terrazos de los que yo creo que ya cada vez es más difícil hacer y que en ese momento pues conseguí todavía que se hicieran pues en este caso, por ejemplo, tenemos algunas tiras que son, ahí se ve más abajo, una fotografía de cuando el aniversario, visitándolo con el alcalde. Hay piezas de mármol negro que hacen dibujo, en otros casos hay pletinas de vidrio que dan líneas más oscuras, en otro caso hay pletinas de acero inoxidable, para que, bueno, de acero inoxidable o de acero, para que sencillamente jugar con que el elemento se vea o no se vea, ¿no? Y luego, bueno, pues también en los otros espacios también está, todo el terrazo está hecho in situ y pulido, ya digo, no con resina, sino con un hormigón de verdad, como se hacían los terrazos antes, ¿no? Esto es el día de la inauguración, que bueno, pues ya se ha convertido, este elemento se vuelca, digamos, al exterior. Aquí tenemos el depósito cuadrado con su cubierta de escamas, que por cierto, es decir que esta cubierta de escamas, por el plan E, se cambió después por una que no tiene mucho sentido, es una más insulsa. La veremos, no sé si la veremos por ahí en alguna fotografía. Y bueno, aquí el edificio pues está totalmente integrado dentro de lo que es la ciudad y tiene una presencia simbólica y singular por todas lo que son estas piezas, ¿no? Yo en algún momento decía que eran como piezas de ajedrez delante de un tablero, cada una distinta, lo que era el depósito circular, el cuadrado, el grupo de bombas, el núcleo de servicios, el elemento que desde el principio se planteó en el primer croquis y ya no lo quitamos, que fue convertir el ascensor en una excusa para subir incluso más allá a un mirador y dejar esta imagen, que es una de las más fotografiadas en Albacete, por la singularidad que tiene dentro de un barrio que realmente no tenía mucha calidad, estaba incluso bastante degradado, y yo creo que este uso ayudó a revitalizarlo, ¿no? Esto es el depósito desde arriba. Estos son los lucernarios que abrimos para introducir la iluminación en el interior. Hicimos una pequeña también aquí barandilla para que a través de la escalera que se sale por allí, no se ve aquí, se pudiera mantener esta cubierta. Y también quería aquí poner una imagen urbana de Google, ¿no? Esto es Google.
en el que se puede ver cómo, aunque sale muy toscamente la tecnología que se maneja, pero bueno, se ve un poco la idea no, cómo este elemento singular aparece, se me ha ido, cómo este elemento singular ha generado esta plaza alrededor, y si lo comparáramos con lo que era antes, que era un elemento que podía haber desaparecido perfectamente, pero que gracias a que la escuela de taller, pero precisamente por las decoraciones que tenía, decidió que esto merecía la pena conservarse, pues hoy día es la biblioteca central de Albacete, ¿no? Y como decía, el elemento que la define fundamentalmente es esto, el vaso central, ¿no? Aquí incluso se utiliza para dar conferencias y charlas. Hay 50 puestos aquí alrededor y luego hay unos 15.000 volúmenes de libros. Y bueno, aquí estaba el día del aniversario de la inauguración, que dimos una presentación. Y bueno, pues aquí se puede percibir un poco lo que son los agujeros que abrimos para que hubiera una iluminación difusa, junto con la linterna que ya existía, los elementos de iluminación artificial que son unos elementos muy industriales también y que van asociados a los óculos, y las distintas entreplantas. Podría empezar a contar cómo era el diseño de estas maderas, estas estructuras, pero bueno, yo creo que voy de tiempo más o menos ya apurado. Y bueno, empecé con el sello y quería terminar diciendo que en el 2006 se publica una colección de sellos dedicados a arquitectura. Pero bueno, lo digo porque aparecen, se emiten sellos sobre arquitectura, entre los que figura la Casa Batlló, el Teatro de Campos Elíseos de Bilbao, el Vapor Eymerich, el Depósito de Agua de Albacete, el Auditorio Alfredo Kraus y la estación de autobuses de Cáceres, ¿no? Bueno, el depósito, lo que decía, hay una pequeña reseña de cada uno de los edificios, en el que en todos los edificios se menciona a los autores de los, en estos dos casos son obras nuevas, en estos son edificios ya históricos, pero es muy curioso que se incluyera el depósito de agua. Llama la atención la forma que tiene, aquí lo pone. El depósito de agua de Albacete, también conocido como Depósito del Sol, ha sido convertido en biblioteca. Consta el conjunto de un bello edificio circular, lo que era el depósito, coronado por una cúpula que está previsto guarda en su interior más de 60.000 libros, y de una torre de 34 metros de altura cuyo diseño sugiere una chimenea. El conjunto fue rehabilitado en 1994. Bueno, no pone el arquitecto, cosa que, como digo siempre, los edificios muchas veces es mejor que sean anónimos y que tengan vida por sí mismos, ¿no? Y bueno, ya terminando, simplemente la reflexión de que este edificio, el uso apropiado para él, que pasar de contenedor de agua a contenedor de libros, ha permitido que se mantenga, que se utilice y que sea uno de los elementos que aparece sistemáticamente en cualquier, buscáis Albacete, que hay que ver, y aparece esta biblioteca como elemento muy singular, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el tema de patrimonio, el tema recurrente que también se está hablando en estas jornadas, de que el patrimonio industrial, si no se le busca uso, tiene peligro de desaparecer. Bueno, pues en este caso podemos decir que este edificio tan sencillo y humilde, pues se ha convertido en un elemento de los más singulares en esta ciudad de Albacete. Muchas gracias.